Vicky, encantado de recibirte. Igualmente. Por dicha no nos llovió, porque no nos hubiera Ya echado a empezó. perder el escenario. ¿Cómo has estado? ¿Todo Estaba bien? fresco. Bien, preocupado, lógicamente, con muchas, con tanta incertidumbre, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en Estados Unidos, ahora estaba conversando con Vidal Quiroz y todo esto de los aranceles, el problema político aquí, ¿verdad? Eh, que no hay manera que nos pongamos de acuerdo cuando ya es suficiente, ya yo creo que y nos queda un año y ese es un año de que debe prevalecer el diálogo, la cordura, el respeto eh, y lograr acuerdos nacionales, ¿verdad? Eh, hay una agenda importante, todavía legislativa, ¿verdad? Seguridad. Sigue siendo la violencia uno de los problemas más serios de este país, que tiene sus orígenes también en el problema educativo, el problema de salud, eh, que por cierto el jueves te voy a invitar a la presentación del libro mío ya hice el de educación, ahora el de salud, y las otras actividades económicas. Bueno, no es mi libro, es el de mis invitados, básicamente. Eh, yo me preocupa que todos los miércoles se abre un nuevo frente, ¿verdad? Y, y, y todos caen en la trampa otra vez de estar siguiendo con esa retórica. El presidente es un hombre muy inteligente, pero la situación del país social y económica es preocupante y ahora bien haría con reunirse y buscar acuerdos, ¿verdad? Con el Congreso, ¿verdad? No podemos tener un ejecutivo y un Congreso tan enfrentados, ¿verdad? Con esa introducción que hiciste, me hiciste pensar en dos escritores, en Ezra Klein, que escribió un libro, ha escrito varias cosas, él es periodista y es columnista, ha sido columnista de New York Times y escribió un libro que se llama ¿Por qué estamos polarizados?, específicamente sobre Estados Unidos, pero yo creo que hay cosas que se pueden extrapolar también para las dinámicas de las democracias occidentales hoy en día, muy impactadas y transformadas también en la dinámica social por la inmediatez de la comunicación y también por la nueva dinámica de interacción social entre ciudadanos, entre seres humanos, y también Moisés Naím, que tuve el gusto de verlo también hace poco Sí. en una conferencia en Honduras y que habla también de este tipo de síntomas De las en el tres país, P's. de las tres P's. ¿Y por qué? Yo he conversado mucho con colegas politólogos pensando en si qué nos hizo perder esa capacidad de lo que decías, de crear puentes y crear soluciones conjuntas. Y nuestra historia ha tenido momentos claves en las que hemos logrado concertar espacios de pensamiento conjunto para lograr avanzar en los grandes retos sociales. Y pensar, por ejemplo, el Centro de Estudios Nacionales hace algunas décadas y también algunos esfuerzos más recientes que han tratado de generar grupos de pensamiento, think tanks. José María lo intentó con Vía Costarricense en el 2014, 2015, 2016 y había otros esfuerzos más recientes como la Agenda Viva de buscar soluciones conjuntas. Yo creo que es una época tan interesante porque diagnosticar los problemas no es difícil. Nosotros tenemos hoy muchísima más data para saber exactamente a dónde estamos teniendo problemas nosotros, el tema que mencionabas de la educación, el tema de la salud, y sin embargo hemos perdido la capacidad de construir esos puentes entre los diferentes grupos y diferentes personalidades que tenemos también en nuestras democracias, no solo en Costa Rica, también lo es en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, incluso
con la administración Biden. Hay que recordar que Biden fue durante sus 47 años en Senado un personaje que se llamaba cruzapasillos, era uno de los encargados operarios políticos de lograr esos procesos de concertación entre los dos partidos, y en su administración del 2020 al 24 más bien ejerció el poder ejecutivo con la misma filosofía, y es una de las cosas que le cobra tanto el electorado como la clase política. Entonces es un buen espacio para analizar qué ha pasado, qué ha cambiado en esa dinámica, para entender por qué, teniendo la posibilidad de tener más claro qué es lo que necesitamos hacer, nos cuesta más ponernos de acuerdo. Sí, pero es que si vos envenenas un poco la mente de la gente, lo ves, o sea, hasta por manejar el carro, uno ve la violencia de la gente, cuando Dios libre te golpea en el carro y te bajes porque sentís que te pueden sacar la pistola y hacerte daño. O sea, ya no hay esa empatía, esa unión, esa cívica, esa educación cívica que ya perdimos. O sea, yo me acuerdo elecciones estudiantiles, me acuerdo de debates, me acuerdo de todo. O sea, yo he sido hombre, he estado también en las escuelas públicas y había mucho patriotismo, pero todo era un pensamiento bonito. Lo más que podía hacer era de vez en cuando un micho, que era a la salida de la clase ahí, pero era tan divertido porque inmediatamente que se golpeaban un poquitico ya los separaban, no había tanto. Pero es que ahora la violencia es algo espantoso, ¿verdad? El narcotráfico está haciendo estragos, ¿verdad? Ya se ha infiltrado en muchos poderes también, y tenemos que hacerle frente unidos. Nada podemos hacer si no estamos unidos. O sea, la OIJ, muy importante, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyarla y usar la inteligencia y traer, como lo está haciendo este gobierno, haciendo una alianza con los norteamericanos y la DEA y todo pero solo así podemos lograr salir de los embrollos que tenemos, ¿no? Porque se ha complicado la situación, la economía no está tan bollante, hay ciertos nubarrones que nos van a afectar este año. El problema de Estados Unidos no deja de ser serio. Son nuestros aliados estratégicos, son una inversión más importante de Costa Rica, son el sector para el turismo más importante, pero también allá están con cierta incertidumbre qué va a pasar. Las minorías, algunos, digamos que se infiltraron, bueno, otros son gente que tiene 20 años de estar trabajando allá, pero ya les da miedo también salir a restaurantes o estar en lugares públicos porque el ICE, le llaman allá, el ICE es medio complicado. Se está hablando de una cárcel aquí con una visión de Bukele, pero hay lo que nosotros tenemos que respetar a los poderes, o sea, hay que dar confianza. Dios libre se pierda la confianza en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es la base de nuestra paz. Si vos tenés algún problema, uno sabe que va a la Corte y es imparcial. No es eso de que hay un sesgo. Bueno, todos tenemos en la vida algunas, pero sí hay una Corte Suprema de Justicia que históricamente ha sido muy buena institución, de gran calibre, ¿no? Igual es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, igual es la Contraloría, que la Contraloría es un poco lenta para tomar decisiones. Bueno, hay que ver cómo se agiliza, qué otras cosas se le pueden dar para que se
más herramientas, digamos, porque también se mete, hay tantas instituciones, 300 instituciones, y donde está la Contraloría, no, tal vez hay que preocuparse por los grandes, ¿verdad? Yo estoy preocupado con el ICE, estoy preocupado con la Caja del Seguro Social y con la educación también. O sea, los grandes temas hay que discutirlos, pero buscar acuerdos. Fíjate que una vez tuve el privilegio de estar en una conversación con Madeleine Albright, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, que es además una de las figuras políticas históricas que a mí más me ha llamado la atención. He leído muchísimos de sus libros y decía, estaba haciendo también una apasionada de los mecanismos democráticos. Hay que recordar que ella llegó como refugiada a los Estados Unidos y entonces su historia personal también reflejaba mucho de esas creencias en la institucionalidad democrática y hablaba de una cosa que también es cierta, ¿verdad? Yo creo que el mundo en la época de los 40 y 50, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a crear una institucionalidad con una visión humanitaria al centro, además de también un montón de los controles y las instituciones, no solo nacionales, sino también de mecanismos internacionales que nos hicieron tener un crecimiento enorme. Si ves economistas como Angus Deaton hablan del gran escape, de ese gran paso que logró dar la humanidad en la época a partir de la creación de este tipo de mecanismos que mencionas y que decía Madeleine Albright en ese momento que se habían convertido en instituciones viejas porque no les habíamos dado mantenimiento, no habíamos sabido darle mantenimiento. Y si vos ves muchas de las instituciones sociales nuestras, muchas tienen 60, 70 años, algunas un poco más, y o sea, nuestra tarea debería ser cómo reinterpretamos esa institucionalidad para adaptarla a una democracia. No, y hay que hacer social. Una reingeniería, porque claro, hay que vivir otro mundo, como ya, no sé, los nietos ya hablan de la inteligencia artificial y hablan de un montón de herramientas que tienen y los hijos también. Ve, que les está cambiando el mundo. Ya, claro. Y ahora no es aquello de un arquitecto de hacer planos. Yo acuerdo uno haciendo dibujos con tinta china. La respuesta de la institucionalidad está ligada también con el tema de legitimidad. Por eso vos ves mecanismos en los que hay tal vez un retroceso en el sentimiento democrático, los datos del Latinobarómetro, por ejemplo, pero eso tiene que ver con que la dinámica social va avanzando y se va acelerando a pasos que no habíamos visto y no hemos logrado reinterpretar esa dinámica social para poder dar respuestas diferentes a una ciudadanía que hoy las exige. Hay un politólogo catalán que habla de eso, que es Joan Subirats, que de esa relación entre respuesta institucional y legitimidad. Y yo creo que mucha de la clave de lo que nosotros podamos hacer a partir de repensar el Estado a futuro tiene que ver con eso, con esa idea central. Sí, pero bueno, vamos a ver. Aunque se tomice, ojalá que no mucho, ¿verdad? El Congreso, que puede ser una situación que ya no haya un grupo grande, eso complica la administración, pero complica si vos no tenés capacidad de diálogo y convencimiento. O sea, nunca ningún gobierno ha tenido la mayoría absoluta, o sea, para hacer lo que quiera. O sea, el Congreso siempre ha sido, hay que analizar que todos los proyectos de ley llevan un proceso ahí bastante largo, ¿verdad? Y complicado. Y va desde los asesores que se tienen ahí y el centro de análisis económico que se tiene y político, hasta cada uno de los diputados que tienen su manera de pensar, aunque hay partidos políticos muy fuertes todavía. Pero esta atomización sí es muy peligrosa para lograr acuerdos
si no tenemos esa capacidad de diálogo, y de conversar y de negociar, porque al final sí se negocia. ¿Sí? Yo te doy esto, me das esto, y eso es parte de saber administrar, de saber lograr, y eso es en todos los campos, ¿verdad? O sea, uno no se puede imponer, o sea, aquí no hay dictaduras, ni el ¿verdad? Yo es que se me trabo de lengua, pero Autoritarismo. el autoritarismo es la solución. Eh, la gente sí está un poco desesperada porque los problemas sociales se han, de- se han deteriorado. Es que no es suficiente el show. Tiene que haber acciones específicas. Y yo creo que mucho del reclamo ciudadano hoy, y que va a haber también que tener presente de cara al próximo proceso electoral, es ver con Una buena, claridad. sí, claro. Y tener sobre todo tener una oferta viable, ¿no? Porque pueden uno ofrecer que les va a dar BMWs y que todo lo que a veces la política puede ofrecer un montón de cosas que son mentiras, ¿verdad? Que ya se sabe que no se van a cumplir, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que poner es las cosas como son, ¿verdad? Que va a haber ajustes y que va a haber gente que va a sufrir y otra que va a ganar, pero el país, lo más importante es que el país gane. Por ejemplo, en el campo de educación hay que tomar medidas más drásticas de la cuenta, pero hay que darle vuelta. No puede ser que nosotros, el modelo nuestro, y no sé cuántos años tiene, y ya se le dieron tantos privilegios y tantos enredos que una institución con 80,000 empleados, no sé, nadie la maneja. Eh, es imposible lograr nada. Ahora, te digo que hablando de eso, nosotros lo podemos racionalizar en este tipo de espacios, pero hay que recordar que las elecciones son mucho más emocionales que racionales. Totalmente emocional, sí. Justo daba una charla a un grupo de ciencias políticas la semana pasada de la profesora argentina Artavia, que muy gentilmente me invitó, y estábamos hablando de la última elección en los Estados Unidos, y uno de los estudiantes me hizo una pregunta muy interesante, que me preguntó por qué los latinos se habían decantado con Trump si toda la retórica de la campaña de Trump fue muy antilatina, fue bastante xenófoba, tuvo cosas racistas, Terribles. abiertamente racistas, muy complicadas, como una de las últimas actividades de campaña en Madison Square Garden, en que dijeron, uno de los presentadores dijo que los puertorriqueños eran basura, y no hubo mayor disculpa al respecto tampoco, ¿verdad? Y que por qué los latinos ante esa retórica votaron habían a favor. Sí, y yo le decía que sigue siendo una de las grandes incógnitas, porque muchas veces el electorado vota en contra de sus propios intereses. Hablábamos que eso incluso tiene que ser análisis hasta de la psicología o la psiquiatría, que la ciencia política probablemente no alcance para explicar el fenómeno, y tenemos que ver cómo nos vamos moviendo. También los costarricenses, que hemos sido votantes bastante racionales en el pasado, cómo nos vamos moviendo ante el proceso electoral que tenemos ya en corto plazo, y cómo podemos racionalizar este tipo de mensajes, el deterioro educativo, el deterioro en salud que hemos tenido, también deterioro democrático, y qué significa eso para el bienestar de la mayoría y para el convivir pacíficamente. Sí, yo creo que ahora hay que contratar más psicólogos que sociólogos. Todo se necesita. Y politólogos. Tener Claro. cuidado porque tenés razón, hay que traer... hay que analizar bien esto. Claro que eso te va a llevar a que haces una oferta o vas a estar en contra de proyectos que no son, digamos, paliables, o sea, y que no son lo mejor y que o que son buenos para el Estado, para el bienestar, pero no suenan bien para el electorado, ¿verdad?
Pero ese juego es un juego que hay que balancearlo, ¿va? Con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser respetuosos, es lo más importante. Y si hay que discutir, lo discutimos, ¿verdad? Respetuosos, decir la verdad y ser auténticos también. Y ver dentro de, Auténticos. de esos parámetros cómo logra uno también tener una oferta electoral que logre emocionar a la gente. Sí. Y para eso no hay que emocionarse. Hay que, Bueno, hay candidatos jóvenes, no sé el resto de los candidatos, pero el promedio van a ser gente más joven. Eh, yo creo que el basurero que le han pegado a los partidos políticos eh, de antaño, pongámosle así, eh, creo que no es justo en muchas cosas, ¿verdad? Creo que hay que decir la verdad, lo que es. Y hemos logrado también un estado de bienestar importante, que ha habido problemas de corrupción, sí, ha habido problemas de corrupción. En en los anteriores y en los futuros gobiernos. O sea, no creamos que la corrupción es algo eso es tan antiguo como los seres humanos. sí, o sea, la corrupción es algo peligroso. La ética, la transparencia es lo más importante. Y los valores, sobre todo ciertos valores cristianos que son importantes, la solidaridad y la subsidiariedad. Pero tenemos que hacer un esfuerzo porque no estamos preparados para seguir como estamos. La violencia es hablar de las armas, o sea, es algo extrañísimo, ¿va? A la rebelión. O sea, Costa Rica tiene que buscar diálogo y sobre todo respetar a la gente, ¿verdad? A todos. Vos no le puedes decir inútil a alguien, o sea, ni decirle, no sé, cosas que nunca había visto yo. Nos hemos perdido el respeto también, es parte de lo que empieza a analizar Ezra Klein en ese libro que te mencionaba, que mucho también de cómo hemos ido polarizándonos es que perdimos el respeto por los unos y por los otros y también hemos perdido capacidad de disentir y de respetar al que disiente con nosotros. Yo creo que todavía tenemos reserva los costarricenses de esa cultura cívica, de esa cultura de paz que hemos cultivado en los 70 y pico años últimos y que tenemos también una gran deuda en educación cívica. Yo creo que no hemos logrado trasladarle a las nuevas generaciones lo que eso costó y lo que eso implica. Y la importancia de lo que tenemos. También, así es. ¿Y por qué Costa Rica ha sido y ha tenido un desarrollo diferente? A todos otros países. Correcto. Y por qué eso vale y vale la pena defender. Sí, hay que luchar por lo que vale. Así es. Aunque se haya fallado en otras cosas, pero no puede uno, por una cosa que no, de golpear todos los derechos y deberes y sobre todo toda la historia de nuestra democracia, que es importante. Creo que era Churchill que decía que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Bueno, Vicky, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí te invitaré muy pronto. Feliz de asistir, muchas gracias. Ya no vamos a hablar de fútbol, porque antes hablábamos un poco de fútbol. Cuando quieras hablamos de fútbol. A mí me encanta hablar de fútbol. Tienes que buscarme invitados para...